La policía alemana advirtió a un hombre que abrió fuego cerca del consulado de Israel en Múnich. El atacante disparó en varias ocasiones antes de que las fuerzas de seguridad lo neutralizaron. El acto podría estar vinculado a la proximidad de las oficinas israelíes y un centro sobre el nazismo. Por otro lado, esto se da en el marco también de lo que hoy es el recordatorio de la masacre de los atletas israelíes justamente en las Olimpiadas de Múnich en 1972. Nos vamos a Alemania, ahí está nuestro amigo el periodista Guillermo Atlas. Guillermo, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, un poco preocupado por varios motivos, entre otros lo que sucedió, lo que acabas de leer. Sí, por suerte, digo por suerte entre comillas, en los últimos minutos se dieron a conocer algunos detalles mayores acerca del atentado, porque hasta hace una hora yo te hubiese dicho, no tengo mucho más para agregar que lo que acabas de leer. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijiste y agrego las últimas noticias que no deben tener más de 5 minutos. Por favor. A las 9:30 de la mañana, un hombre comenzó a disparar en la Königsplatz, es lo que se llama la Plaza de los Reyes, podría ser en castellano, donde se encuentra el Centro de Documentación sobre el Nazismo y está al lado el Consulado General de Israel en la ciudad de Múnich, que es, digamos, tiene jurisdicción sobre todo el sur de Alemania. Acá en Frankfurt, por ejemplo, no tenemos consulado israelí. Si un ciudadano israelí tiene que hacer un trámite consular, tiene que ir a Múnich. Es decir, por lo tanto, es un consulado de mucha importancia. Las primeras noticias que tenemos es que justamente por lo que acabas de decir, que hoy se cumple 52 años de la masacre de las Olimpiadas, el consulado en ese momento estaba cerrado porque sus miembros estaban en una ceremonia de conmemoración de ese hecho. Un señor, muy joven, que me acabo de enterar que aparentemente tenía solamente 18 años. El nombre que trascendió hasta ahora, acá ustedes saben que nunca se dan los apellidos, pero es Emra y mayúscula, punto. Es lo único que alcancé a averiguar. Uh-huh. Nacido en 2006, una persona que aparentemente estaba en los prontuarios de la policía identificado como islamista. Comenzó a disparar, curiosamente, con un arma bastante obsoleta, un arma de repetición, aparentemente un Mauser con bayoneta. Uh-huh. Algunos testigos dicen, leí hace un rato, de color beige. ¿Y qué quiere decir de repetición? Que después de cada disparo tiene que recargar. Es Uh-huh. decir, disparó, la policía reaccionó rápidamente y se calcula que hubo entre 30 y 40 disparos y todo eso sucedió, digamos, alrededor de las 9:15, 9:30. A las 10:30, la Cruz Roja comunicó la muerte del terrorista. Eh, el caso lo tomó ahora la Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo, como un hecho ya, digamos, catalogado como terrorista. Uh-huh. El ministro del Interior de Baviera, Hermann, hizo las declaraciones, fue el que anunció la muerte del terrorista. Ya la ministra del Interior de Alemania eh, también hizo su declaración. Yo sé que Steinmeier, el presidente de Alemania, se comunicó con el presidente Herzog en Israel justamente por este tema. Y digamos, esto, qué casual, no, digamos, la casualidad, no casualidad, obviamente que esto, digamos, sucede un día como hoy, pero aparte, al lado de estas noticias, tanto el Spiegel de Alemania como hoy el Yediot Aharonot en Israel informan sobre una investigación que se viene llevando a cabo, que Irán está reclutando delincuentes y criminales en Europa
para cometer atentados contra objetivos judíos e israelíes. Es decir, uno empieza a atar Ah, pequeños tal vez cabos lo más sobre... importante, más allá del impacto de este hecho, que obviamente dentro de comillas, bueno, no ha sido más grave que un intento de causar terror y que el terrorista fue eliminado, un joven, absolutamente un niño de 18 años. Pero quiero unos minutitos ya que te tengo, Guillermo, y lo que has dicho. ¿Cómo está la situación en Alemania? Sabemos lo que está pasando en distintos lugares de Europa, sobre todo con esto del Islam radical. Eh, digamos, acá estamos, en Alemania tenemos, como dicen en Hybrid Gam, tenemos el islamismo radical, que es una amenaza constante y permanente, lo hemos visto ahora hace poco en Solingen, un terrorista que asesinó a 3 personas que realmente que participaban en una fiesta, eso ustedes ya lo saben, pero por otro lado, el triunfo de la ultraderecha racista y antisemita en 2 estados de Alemania, sobre todo en Turingia, con toda la carga simbólica que tiene. Turingia fue en el año 32 el primer estado alemán que tuvo un parlamento, digamos, un partido nazi elegido, digamos, con todo lo que significa. Y claro, eso, digamos, acelera bastante los temores en todo sentido. Y obviamente el islamismo. Y esto, lamentablemente, el triunfo también de la ultraderecha en esas regiones dispara un debate sobre la inmigración en Alemania con connotaciones muchas veces terriblemente populistas, donde hacen propuestas absurdas para congraciarse con la ultraderecha, con, digamos, con proyectos que ni siquiera son viables porque no son legales, no están en consonancia con la legislación europea. Es decir, es un cuadro bastante complicado para Dos preguntas describir, ¿no? directas. Una, Alemania tiene, a partir también de la historia trágica que todos conocemos, por decirlo menos, una legislación muy clara sobre todo lo que tiene que ver con antisemitismo, con expresiones de Sí. odio. Eh, ¿Los judíos que viven en Alemania se sienten tranquilos o hoy no se sienten tranquilos? No, los judíos en Alemania, como lo hemos hablado muchas veces, no se sienten tranquilos, sobre todo, digamos, a más tardar desde el 7 de octubre, estamos todos los judíos muy preocupados. Es evidente que han aumentado las medidas de seguridad, los resquemores, etcétera. Pero por otro lado, nosotros pensamos que hay que seguir viviendo y desarrollando la vida judía en Alemania. Y ¿Se de puede hecho, andar esta con kipá semana en la calle en Alemania? depende dónde, depende Ujú. dónde. En Frankfurt, yo diría que en casi todo Frankfurt sí, sin temor. En Berlín, en algunos barrios, no. Y en algunas zonas, en algunas ciudades donde hay, digamos, mayoría musulmana, yo tendría cierto cuidado al respecto. Acá Esos en grupos de Frankfurt, Islam radical, Guillermo, se expresan de alguna manera infringiendo la ley y sin importarles lo que Alemania tiene como leyes. bueno, sí, de hecho, en Hamburgo hace poco la policía cerró una mezquita que estaba patrocinada por un grupo directamente ligado a Irán, es decir, pero digamos, algunos actos pro-Palestina también tienen características islamistas y la policía establece una serie de prohibiciones, como por ejemplo no se puede cantar desde, ¿no? desde el río hasta el mar y cosas por el estilo, porque significa la negación de la existencia de Israel, etcétera, etcétera. Ahora, sí, pero respecto a la kippah, yo diría que ni siquiera es un problema de islamismo radical, es un problema, digamos, casi estructural. Es decir, yo no creo que haya muchos musulmanes acá que no reaccionarían frente a un judío con kippah. Es muy probable, quizá no, quizá estoy exagerando. Yo no digo que los musulmanes en Alemania sean todos antisemitas o tengan prejuicios anti-israelíes, pero eh, digamos, hay que tener cierto cuidado al ¿Qué respecto. población se Pero sí, estima? es un problema.
¿Qué población hoy se estima musulmana en Alemania? En Alemania, alrededor de 6 millones de musulmanes hay en Alemania. Ahora, esto lo estoy diciendo así a nivel, digamos, tratando de acertar la puntería, pero sí, más o menos eso. Si uno porque sí, sí, Uh-huh. sobre todo turcos, pero hay también, bueno, de refugiados de Siria, afganos, de Eritrea. Qué emblemático el número que has planteado. Si me das la oportunidad, Guillermo, quiero que vayamos acá brevemente a un panorama de noticias que está a esta hora. Quédate con nosotros, quiero preguntarte un poco más porque para la gente es tan importante saber lo que está pasando en Europa, en Alemania, a este hecho, y quiero un ratito que puedas también evocar lo que ha sido la matanza en el 72 de los atletas israelíes. 2 minutitos y volvemos contigo. Y continuamos el diálogo con el periodista Guillermo Atlas en Frankfurt luego de este atentado terrorista contra el consulado israelí en Múnich. Nos ha contado los detalles que hasta el momento se saben. Hemos hablado de, bueno, distintos aspectos de esta Alemania con 6 millones hoy de musulmanes, seguramente un porcentaje 10, 20, 30, nadie puede decirlo, tienen que ver con ese Islam radical y el resto no se expresará con mucha contundencia en contra. Guillermo, volvemos sobre esto, 6 millones, decías turcos, claro, llegaron muchos después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego hay olas inmigratorias más recientes. Sí, acabo de fijarme, 5,6 millones exactamente, se calcula entre 5,5 y 5,6, sí, que es más o menos el 6,5% de la población. Hasta que terminemos de hablar ya serán 6 millones. No, lo exageremos. Guillermo, me decías de la seguridad de la comunidad y de las sensaciones y de lo que está pasando. El 7 de octubre marca un antes y un después. ¿Cómo has visto la reacción del gobierno alemán y en general de la población alemana frente a este hecho? Digamos... siempre, nos quejamos que hay una cierta discrepancia entre las declaraciones y los hechos muchas veces, ¿no? Es decir, en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito en Alemania. En realidad, ustedes conocen la famosa frase de Angela Merkel, Israel es parte de la razón de Estado de Alemania, bla, bla, bla. Son más que nada declaraciones, sí, con buenas intenciones. En la práctica no sé si funciona tanto, pero en general hay preocupación. Hoy, por ejemplo, la ministra del Interior, Frese, dijo, lo primero que dijo, la defensa de los judíos en Alemania es prioridad, esa palabra dijo, es prioridad para nosotros. Esa frase lo dijo hoy cuando se refirió al atentado hoy en Múnich, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. La población, en general la población es, digamos, está, digamos, siempre, tenés la más gran mayoría que es indiferente, que no se interesa demasiado por eso ni por nada. Y después, digamos, hay los conocidos, los desconocidos o los conocidos de siempre, que sabemos cómo van a reaccionar. Y después el arco constitucional, de derecha a izquierda, en general con apoyo a Israel y sobre todo el derecho de Israel de defenderse. Eso está clarísimo. Ahora, junto a la ultraderecha, surge este partido que va a también participar el año que viene en las elecciones federales, que lleva el nombre de su fundadora, esta coalición de Sarah Wagenknecht, que la definen como populista de izquierda. Yo no sé qué tiene de izquierda. Sí, viene de la izquierda, pero todo su imaginario es realmente muy de derecha, salvo el tema social. Respecto a Israel, la comunidad judía, hace poco el presidente Schuster dijo que las declaraciones de ella eran francamente antisemitas, es decir, cómo se refirió a Israel. Y la ultraderecha, la alternativa para Alemania, sabemos que muchos de sus miembros son abiertamente neonazis y antisemitas,
A nivel oficial no se expiden demasiado al respecto porque saben que se meten en un tema complicado. Lo que sí se sabe claramente que son pro-Putin, también la Sarah Wagenknecht, pero en general el arco constitucional siempre, digamos, del lado de Israel. Hoy de hecho está la ministra de Relaciones Exteriores y está en Israel. La señora Baerbock estuvo en Jordania, en Arabia Saudita y hoy está en Israel. Bien, ¿y cómo anda la locomotora de Europa, como se llamaba antes, en términos de...? Pésimo, pésimo. Ahora es el vagón de cola. Hoy, por ejemplo, entre las noticias tan interesantes y tan halagüeñas, tenemos el problema de la Volkswagen, que la Volkswagen es el buque insignia de la pujanza económica alemana. Está en una crisis bestial. Se habla de cierres, digamos, de despidos de hasta más de 100.000 operarios en todos lados. Sí, parece que la Volkswagen perdió el tren de los coches eléctricos, no puede sostener la competencia con China. Esto es un problema serio, y ese problema, que ahora lo vemos como un drama económico y furgón de cola, esto va a tener también repercusiones de índole política, eso lo sabemos perfectamente. Es decir, ¿qué pasa cuando la gente se siente, digamos, siente que la situación es insegura, que se pierde económicamente? ¿Qué pasa? Sabemos cuáles son los ganadores, a río revuelto, ¿no? La famosa frase. No es casual que te haya preguntado esto porque, claro, conocemos que cuando la economía golpea, eso produce estragos. No quiero ir a los años 30 del siglo pasado porque todo lo conocemos muy claro. Exacto. ¿Qué números se manejan hoy de población judía en Alemania, Guillermo? Varía mucho, pero en general se habla de 120.000 personas. Están ahora, digamos, obviamente concentrados fundamentalmente en Berlín y Frankfurt, pero ahora hay como una distribución mayor por la cantidad de judíos de la ex Unión Soviética que están, digamos, distribuidos en pequeñas comunidades. ¿Eso incluye israelíes? ¿Eso incluye los israelíes? Incluye israelíes también, pero no te olvides que muchos israelíes no están registrados porque no se inscriben en la Keilah, no se inscriben en la comunidad. Pero también se habla de un número significativo de israelíes que están viviendo en Alemania. Se habla hasta de 30.000 israelíes en Berlín. Yo no sé si es exagerado, pero se habla de eso y que hay mucha presencia, locales, restaurantes. Sí, eso sí. Pero, digamos, muchos no están registrados, que son artistas o gente que está en pequeños startups o la cosa digital, etcétera, etcétera. Pero no. Pero sí, organizados hay más de 100.000. Y acá en Frankfurt, por ejemplo, una vida judía, yo la veo, tengo perspectiva de muchos años acá, yo la veo muy, muy vital, muy vital. Por ejemplo, estamos ahora en la Semana del Cine Judío, en distintos cines de Frankfurt, en la Cinemateca y en 3 o 4 cines de esos buenos, donde se están pasando películas, están llenas, tiene presencia, tiene difusión, hay conciertos, hay declaraciones políticas. O sea, los judíos... ¿Y no hay temor, no hay temor de atentados, por ejemplo? El otro día, por ejemplo, en la inauguración de la Semana de Cine Judío que se hizo en la Cinemateca, que yo estuve, a mi vista había un shomer, vi un guardia ahí dando vueltas, pero sí, claro que se tiene cuidado. Pero no sé si es... No viste, digamos, un operativo... No vi un aparataje así sobredimensionado de ninguna manera. Y eso solo cuando que la gente también está medianamente tranquila, que va sin... Está medianamente tranquila, pero cuando viene un funcionario del del Consejo Central, viene así, se nota enseguida porque hay un coche, es como un ministro, viene un coche blindado... Ahí, pero el público no está sintiendo que está todo el tiempo viviendo una situación terrible. El domingo tuvimos una manifestación, justamente unas horas antes de la inauguración del ciclo de cine, hubo una manifestación por los rehenes en Gaza, que participé desde el centro municipal hasta el Museo Judío, unas cuantas cuadras, bueno, con mucha presencia policial, pero normalmente las manifestaciones siempre están acompañadas y con seguridad propia, ¿no? Y manifestaciones pro-palestinas y
Últimamente hay menos, hubo muchísimas, pero ahora últimamente hay menos. Eso me cayó bastante últimamente. Bien, Se cayó bastante. la última, y agradeciéndote enormemente, te vamos a seguir pidiendo que estas crónicas e informaciones nos las vayas trayendo porque es tan importante, sin duda, todo lo que pasa en todos lados, Alemania particularmente, por todo lo que uno puede pensar y más, y lo que significa en Europa. Hoy, 52 años de la masacre de los atletas israelíes. Dijiste que el personal del consulado israelí no estaba porque estaba en recordación. Es un tema terriblemente doloroso, como tantos otros. Algunos dicen esas Olimpiadas siguieron como si nada. Le llevó décadas al Comité Olímpico medianamente realizar algún tipo de homenaje, algo realmente increíble. ¿Qué hay en Alemania hoy sobre esto? Y incluso tu análisis de cómo la historia ha sido respecto a este tema. Hoy hay, digamos, hay evocaciones en la prensa. Incluso, bueno, hoy a la mañana, obviamente, lo primero que me dio a la vista fue la conmemoración por parte del Jüdische Allgemeine, del diario del Consejo Central de la comunidad judía, lo primero que vi. Pero la prensa en general también lo recuerda. No es un tema demasiado presente, pero eso también es consecuencia de lo que al pasar dijiste, pero que hay que subrayarlo, que hubo una negligencia culposa bestial. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba también de cuando Genscher era el ministro de Relaciones Exteriores de Kohl en el momento de la reunificación alemana, y todos se olvidaban que él era el ministro del Interior en el año 72 en Múnich, y hubo una conducta lo mínimo que se podría decir, tan poco profesional, lo mínimo que se podría decir, realmente lo que se diría en términos penales, negligencia culposa brutal. Y eso no se elaboró y no se aceptó. Eso no cabe la menor duda. Y después el escándalo que las Olimpiadas continuaran como si no hubiese pasado nada. Yo me acuerdo incluso un atentado neonazi bestial en la fiesta de la cerveza en Múnich. No me acuerdo si en el año 80. Pasaron unas horas al día siguiente y siguió la fiesta. Y habían muerto en el atentado de bomba no sé cuántas personas. Es terrible. Yo creo que eso también por suerte está cambiando. Por ejemplo, la fiesta en Solingen, después de la masacre de 3 personas, se suspendió. Yo diría, en Yiddish aplicaría una frase que dice Klippenbeckele, o sea, vamos a hacerle así, que buenos que son que lo hicieron. Ok, pero algo se está a lo mejor progresando. Pero eso hace unos años la fiesta hubiese continuado. Hay que recordar, y aquellos que quieran pueden buscar toda la información, que lo que fue esa masacre de palestinos contra los atletas israelíes, además tuvo un desmanejo desde el punto de vista tanto político como del punto de vista de la negociación que terminó con este desastre, todo lo que fue el servicio de seguridad alemán que falló por todos lados e incluso no permitió que Israel en ese momento pudiera de alguna manera tratar de negociar. Es un capítulo terrible, hay mucha información, hay películas e incluso también cómo Israel luego se encargó de aquellos que fueron los perpetradores. Un tema de una historia que ha quedado para siempre, un dolor más muy puntual, pero que vale la pena recordar a 52 años, cuando hoy se recrea con todas las realidades que Guillermo Atlas nos ha contado. Querido Guillermo, desearte como siempre lo mejor. Estamos ya en este mes de Lul y que lleguemos con mejores realidades para el año entrante. Sí, Besorotobot. Buenas noticias para todos. Un gran abrazo y esperamos tus informaciones. Ok, perfecto. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Chao. Guillermo Atlas, periodista, amigo de esta casa de tantos años, ahí desde Frankfurt hoy con estos hechos puntuales que tienen también un contexto.